Hermanos, estamos esta ocasión compartiendo este mensaje del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, glorioso Padre Celestial, te rogamos, nos concedas tu favor, tu Espíritu Santo, Señor, nos esté guiando en este mensaje para todo tu pueblo, Señor. Te lo rogamos, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a ir a las Escrituras. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, los versículos 3, 4 y 5, que dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Muchas personas afirman que aman a Dios, pero no le conocen. Sin embargo, al Dios que dicen amar no lo conocen, no lo identifican. Pueden confundirlo incluso con ídolo o cambiarlo por una ideología, un partido político o por sí mismos. En la palabra compartida vamos a ver, a poner énfasis en el versículo 4 que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad es el conocimiento de su evangelio. Entonces Dios quiere que el evangelio llegue a toda persona. El mensaje del Señor entonces dice así: este es el mensaje. Hay que querer lo que Dios quiere. Desarrollaremos 3 puntos para este mensaje que lo van a sustentar. Punto 1. Hay un solo Dios. En Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, dice que hay un solo Dios, no hay otro Dios. Este Dios se ha revelado a sí mismo, a su pueblo de Israel. Si Dios es uno, único, el Dios que Israel conoció y adoró, también tiene que ser Dios de los gentiles, es decir, los que no son israelitas. En Romanos 3:29 afirma esto: entonces, lo que para Israel es la raíz y fundamento de su particularidad que dice no hay Dios aparte de Israel, entonces Israel se considera el único pueblo de Dios. Entonces, esto mismo aquí se constituye en el fundamento de la universalidad de Dios, y que viene a ser que todos los hombres tienen que vérselas con ese único Dios en el juicio y en la gracia. Pero tampoco nadie pertenece al pueblo de Dios en virtud de su nacimiento o en virtud de ser una persona humana. Con Cristo ocurre un nuevo concepto de pueblo de Dios. Aquellos que son de Cristo son la simiente de Abraham y herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham, y que dice: en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Estos son los llamados, los que siguen las pisadas de la fe de Abraham. Gálatas 3:29 lo afirma también: Dios puso a Cristo como roca de caída y piedra de tropiezo. En Juan 14:6 dice: nadie llega al Padre si no es por mí. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Por tanto, es solo en Cristo que judío y griego, esclavo y libre, varón y mujer han llegado a ser una nueva unidad,
un hombre nuevo, una humanidad nueva. Es entonces Cristo el fundamento sobre el cual ningún creyente será avergonzado. Este es el fundamento teológico en el que las Santas Escrituras impulsan, compulsan, mueven a los creyentes para ir y llevar el Evangelio de salvación a todas las razas, todas las naciones, todas las etnias. Y Dios claramente ahora, en decenas de cientos de versículos bíblicos, nos dice esto. Se concluye este punto entonces que en Dios hay una voluntad redentora para toda la humanidad, para que todo aquel que cree en el unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús, no se pierda, sino sea redimido por Él y tenga la vida abundante de Dios, judíos y gentiles, peruanos y chilenos, europeos, asiáticos, toda persona. Dios quiere que su evangelio llegue a toda persona. Aprendamos a querer lo que Dios quiere. Punto 2. ¿Qué ve el hombre en Dios? Que es lo mismo que decir, ¿qué ve el hombre en Jesús? Según las Escrituras, ve la gracia de Dios. La gracia de Dios es más que una buena disposición o favor impersonal de Dios. En cambio, Dios en su gracia acude con toda su provisión y poder en nuestra necesidad en la persona de Jesucristo. Es una actitud personal de Dios favorable para el pecador, mostrando su disposición bondadosa, amistosa, gratuita, abundante, inmerecida por el hombre. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora bien, la persona receptora de la gracia no la recibe por sus buenas obras o porque es buena gente, pues la gracia procede, fluye de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, del amor de Dios. Gracia sobre gracia, sucesivas oleadas de gracia, continuas bendiciones de Dios en Cristo, en extensión y en intensidad. Esto lo vemos en Juan 1, versículo 16. También ve la verdad. Cristo es la verdad, no una verdad cualquiera, científica, religiosa o filosófica, sino la única verdad, consistente y total, sin mezcla de error o falsedad. Es la esencia manifiesta y la veracidad de Dios, cuya existencia es una realidad eterna. Ve la plenitud de Dios. Dios se manifiesta en su plenitud en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia. Dios es el todo. Sin embargo, todo lo que necesitamos de Dios lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede ver estas cosas de Dios? El Evangelio de Juan nos dice en Juan 1:14, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora, en nuestro tiempo, ¿quién puede ver esto? La persona que con sensatez reconozca su condición natural de pecador, se arrepienta de esta condición ante Dios, poniendo su fe en Cristo Jesús y sabedor que no merece nada de Dios, sino la condenación y la muerte por ser pecador,
y reciba de este Dios su propia vida, la vida de Dios, para que pueda ver las maravillas del Señor, las maravillas de Dios, empezando una nueva vida otorgada por el mismo Dios. Todas las personas del mundo están llamadas para esto, pero no todas tienen la oportunidad. Dios quiere que el Evangelio, que su Evangelio llegue a toda persona. Aprendamos a amar lo que Dios quiere. Punto 3. Dios siempre estuvo enviando personas. Está enviando personas. A lo largo de todas las Santas Escrituras encontramos que Dios está mandando a sus enviados, a quienes da una comisión, y en ellas se puede apreciar el deseo de Dios de llegar no solo a Israel, sino mucho más allá. Abraham, Moisés, Ruth, Daniel, Esther, etcétera, etcétera. Y el enviado de Dios, su ungido, el Salvador, Jesús, llamado el Cristo, se encarga de enviar a sus discípulos, a todas las naciones, para llevar su evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Él ha dado una misión a sus apóstoles y discípulos, los que venciendo todo impedimento han ido desarrollando esta misión que el Señor encomendó y ordenó. Desde el tiempo de Jesús en adelante, quien envía a estas personas llevando el Evangelio es la Iglesia del Señor. Y como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos en el capítulo 10, versículos 14 y 15, dice: ¿cómo creerán si nunca han oído de Él? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero la pregunta para nosotros ahora es: ¿cómo serán enviados si no hay quien envíe? ¿Quién los va a enviar? Este es el gran reto, el gran desafío, la misión que tenemos los creyentes, los cristianos del siglo XXI. Mientras no ejecutemos esta orden del Señor, millones de personas mueren sin siquiera haber oído el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, en nuestros días, no podemos hacernos de la vista gorda y dejar que esos millones de personas se pierdan por nuestra indiferencia, concentrados solamente en nosotros, contemplando cuán santos nos volvemos, olvidándonos de esos millones de asiáticos, africanos, de aquellos que viven en los países comunistas, que no tienen la oportunidad de recibir a Cristo como si nosotros la tuvimos. En la epístola a los Romanos, el capítulo 15, 21, dice: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Esta es una profecía y una promesa para nuestros tiempos, para nosotros. Hermanos, Dios quiere que su Evangelio, el Evangelio del reino de los cielos, el Evangelio eterno, llegue a todas las personas. Aprendamos a amar lo que Dios quiere. Conclusiones de esta exposición de la palabra de Dios. Primera conclusión: el gran deseo del Dios vivo y verdadero, del Dios único, es ser conocido y adorado por todas las razas, por todas las naciones, por todas las etnias de la tierra.
Segunda conclusión, el Evangelio de Salvación, el único Evangelio, es el plan de Dios para toda la humanidad. Peruanos, chilenos, africanos, europeos, israelíes. Tercera conclusión, las misiones, que son la forma en que se puede cumplir este plan de Dios, son una obligación y una necesidad para todas las iglesias cristianas de nuestro tiempo. Invitamos a todas las personas interesadas en conocer al Señor, se sigan conectando, que se interesen en investigar más acerca de este glorioso Evangelio, porque a través del Evangelio se puede, como plan de Dios, se puede llegar a conocer, a recibir a Jesucristo en nuestra vida. Porque solamente en Cristo, solamente siguiendo el camino de Jesucristo, se puede llegar a este Dios. Que el Señor los bendiga a todos. Amén.